Señor productor, el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del iCafé. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas. Para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío. Luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza 3 veces. Luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. La carne de res que se vende en Costa Rica debe tener en cualquier presentación información básica como corte, especie, tenderizado e ingredientes del marinado. Pero si busca calidad, revise que la etiqueta diga país de origen Costa Rica. Así es la carne de res de Costa Rica. Yo empecé este negocio con una máquina de coser y muchas ganas de surgir. Con mucho trabajo y de la mano del INDER, hoy estoy viendo los frutos. El INDER me entregó una máquina de bordar y ese era el impulso que necesitaba para crecer. Hoy generamos trabajo para 5 personas y esto nos hace sentir muy orgullosos. Para mí, esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. ¡Feliz Año Nuevo! Bendecido 2025 para todos ustedes, la gran familia agropecuaria de nuestro país. Gracias por habernos permitido durante este 2024 llegar hasta sus hogares con este mensaje de información y capacitación del sector agropecuario nacional y regional. Esperando que durante este 2025 sigamos creciendo juntos y capacitándonos y conociendo sobre distintos temas del sector agropecuario. Les saluda a su amigo el ingeniero agrónomo Víctor Rivera Montiel, productor de este su programa Agro y Más. Saludo a todos los que nos escuchan a través del programa de emisoras culturales del ICER a lo largo y ancho del país, a través de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM, a través de las cámaras de Canal 53 de Cable Victoria y a todos los que nos observan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y ahora en Spotify, donde nos pueden buscar fácilmente como Agro y Más Costa Rica. De verdad que sumamente agradecidos y arrancamos con importante información del sector agropecuario nacional. Agradecemos profundamente al Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, MAOCO, que junto con el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica nos desarrollaron el tema que traemos esta semana. Agradecemos al profesor don Eduardo Agüero Coto del Senado de Lina por facilitarnos este importante tema. Vamos a conversar sobre lo que son extractos de plantas para la producción orgánica y sostenible. En esta primera parte del programa vamos a conocer un poco sobre las distintas familias que existen de plantas que ya han sido estudiadas para estos procesos y también cuáles son los principales ingredientes activos que tienen estas plantas en su función o en la utilización de las mismas como controladores de plagas y enfermedades. Una muy bonita experiencia que ya se ha venido desarrollando por muchos productores y que ahora también el INA viene estudiándola y valorando un poco los resultados de la misma en su finca y en la finca de los productores que se han capacitado constantemente con el INA. Así que arrancamos con este importante tema en este su programa Agro y Más.
El Agro y Más presenta el tema de hoy. Teoría o una base, un fundamento con el cual siempre me gusta iniciar muchos de los cursos, que es la trofobiosis, la vida a través del alimento. Cómo podemos influenciar un cultivo y por ende la respuesta o la resistencia por medio de sus principios activos que puede generar, o cómo podría trabajar más bien en mi contra y una fertilización excesivamente nitrogenada, tener problemas de bacterias, por ejemplo. Entonces, creo que antes de salir corriendo a apuntar una receta o una pomada canaria que no la existe, cómo está nuestro suelo, ¿verdad? Que es un factor limitante. En ese caso, dejando eso de lado y esa introducción importantísima, tenemos un marco regulatorio para la producción orgánica certificada, que ese es el reglamento que vemos acá a continuación, el 29782 del MAC, que tiene ciertas limitantes, que tiene ciertos puntos muy a favor, ¿verdad? La ley de fomento de agricultura orgánica y su reglamento, y en especial la ley de fomento en Costa Rica fue, primero que nada, producto del MAOCO, producto de la organización de las personas productoras que logran un desarrollo y una ley muy bonita, con una filosofía o unos principios filosóficos de la agroecología que ojalá se aplicaran, ¿verdad? Pero la verdad es que no tenemos herramientas para hacer ejecución de estas leyes. El MAC cada vez, bueno, no voy a entrar en discusión sobre cómo está el asunto, pero es evidente que no tiene muchos medios de fiscalización o de ejecución, ¿verdad? En este aspecto. Esto es importante porque las personas productoras, lamentablemente, si se encuentran bajo una certificación, tienen muy restringido el control de plagas. Y eso va a repercutir en qué herramientas tengan el acceso. Me es importante referir y clasificar esto en dos, los insumos para la agricultura orgánica, en lo que está permitido, restringidos y prohibidos, ¿verdad? Permitidos desde un compostaje, un lombricompost, que no haya ningún tipo de restricción en su uso. Restringidos quiere decir que el origen de la materia prima, si es lo que estamos comprando, una materia prima o un producto ya terminado, se debe justificar siempre por escrito y ojalá tener una justificación previa, estar además en el programa en el plan anual que les permitió la certificadora o que le revisó el certificador, ¿verdad? En ese caso. Y prohibidos es completamente bajo ningún tipo de argumentación, bajo ningún tipo de justificación, así sea la plaga o el cultivo o la herbense más tóxica, más problemática que haya, se lo puede usar o un fertilizante, ¿verdad? Entonces, esa aclaración es importante, ese punto de partida. Me encanta esta guía de implementación que se hace con ANAO y apoyo de diferentes entes, ahí el MAG y demás, y Fitacori, mucho de la escuela también de Ecológica, por ahí está Philip, que fue el autor de esta guía, está disponible en la página de Ecológica. Recomendación vital, me encanta por la diagramación de la misma y el resumen que hace muy puntual de algunas cosas. Voy a citar esta guía en varios puntos de esta presentación. Este es el primero. Bueno, según la normativa de exportación para certificación orgánica estadounidense, la NOP, debemos de monitorear estos artículos, ¿verdad? La 205.206, 205.0601 y el 602. Principalmente bajo la normativa lo que nos menciona es restringir, registrar todas las medidas de prevención. Eso es una práctica que debería ser habitual indiferentemente si esté certificado, sea orgánico o no orgánico. Una persona que registre, lo amarillo es resaltado por mi persona, no tiene que ver con el sistema productivo que usted tenga. El registro de una práctica nos va a permitir tener una herramienta para tomar decisiones futuras. ¿Fue exitosa la práctica? Ok, o este insumo me sirvió, ¿cómo lo puedo volver a aplicar? ¿Cómo lo podría reestructurar o mejorar? ¿O qué debo cambiar en caso de que haya un error, ¿verdad? Uy, me quemó los cultivos, voy a arreglarlo, ¿verdad? Es importante que esta normativa, llama al registro, ¿verdad? A la prevención y en caso de utilizarlos, algunos insumos que pueden estar restringidos, utilizarlos con moderación, como el cobre, ¿verdad? Siempre, indiferente la normativa de certificación, sea la NOP, que es para Estados Unidos, o la normativa nacional, siempre te van a pedir que previamente usted haya demostrado que haga otra práctica que no sea solamente el extracto botánico, el caldo bordelés o una práctica ya de control paliativa, ¿verdad? En este caso, esta otra imagen de la misma guía nos habla que primero que nada debe estar el insumo certificado, perdón, debe estar autorizado por la certificadora. En este caso, si somos bajo el sistema participativo, deberemos de haber notificado al SIC, debemos de haber hablado con la gente del GPO y tratar
de pedir esa autorización previa al uso. Además, muy importante el punto 2, que esté en el plan de manejo. Eh, Ahí abro una recomendación que es a criterio propio, pero traten al inicio de presentar la documentación para quienes estén certificados, traten de dejar cierto portillo abierto en sus planes de manejo donde incluyan los extractos botánicos y tal vez expliquen un poco el procedimiento, cómo lo van a hacer, qué materia prima piensan utilizar, que además tengan esa carta bajo la manga, ¿verdad? Ese as para que cuando lo puedan llegar a utilizar o requerir, no lo tengan que incorporar tanto el plan de manejo como el insumo. Entonces es importante esas dos cosas, ¿verdad? Esto en la certificación, insisto, para sistemas de producción orgánica certificada, ya sea participativa o bajo un tercera parte. Entonces, dado eso, hay que tener mucho cuidado porque a la hora de vender, y si es interés del cliente, para el vendedor todo va a ser orgánico, eco, green o o llevar todas esas palabras, ¿verdad? La marca eco, green, orgánico, verde, ecológico y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las empresas, los certificadores, las empresas comerciales y más que nada, más que las empresas, muchas veces es el agente vendedor que tenés al frente, te va a comercializar de todo. Ahí censuré las marcas, pero creo que todos las conocen. Ahora todo el mundo habla de verde, ecológico y demás, ¿verdad? Lo que fue uno no tan santo, ahora venden productos por todo lado verdes, entonces hay que tener ese cuidado. Y eso lo dejo como un portillo ahí para hablar después. Ahora bien, hablando de lo que nos competen, que son las sustancias activas, toda planta, indiferentemente sea lo que sea, tiene una química y se le suele llamar también fitoquímica. Esa fitoquímica la podemos encontrar en productos como alcaloides, terpenos, un montón de principios activos que se acumulan en diferentes partes de la planta. Estamos hablando desde frutos como el chile, desde tubérculos como por ejemplo o rizomas, mejor dicho, como el jengibre, la cúrcuma, bulbos como el ajo, la cebolla, y ahí podríamos seguir mencionando cortezas. Hay plantas contienen su sustancia activa en la corteza, entonces las sustancias activas están en todas partes de la planta y en todo el mundo, o sea, no hay una planta que no contenga sustancias activas. Tenemos una salvedad, vivimos en el trópico. Somos de los países más megadiversos, con unos microclimas loquísimos y además muy cambiantes de una zona en distancias muy cortas. Eso nos abre un catálogo de control de plagas a partir de plantas único. Lo que tenemos que entender son ciertos principios de cuidado y ciertas condiciones de procesos de extracción, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Las sustancias activas, y ahí es un laberinto que es difícil de explicar y yo nada más lo pongo para enredar un poco el asunto, explicar que la fábrica, la planta es en sí un proceso la planta por sí sola es una biofábrica. O sea, la planta va a producir sustancias que le permitan su propia defensa, desde los terpenoides, carotenoides, alcaloides, flavonoides, antoquininas, un montón. Pero lo primero que va a hacer la planta es su sobrevivencia, la fotosíntesis, una adecuada nutrición primero, por eso le llaman metabolitos secundarios, porque este tipo de plantas o este tipo de sustancias, perdón, son subproducto. Se solía decir que sobraba, pero ahora más bien se ha investigado que las plantas más bien las generan adrede. Y en ese sentido, es importantísimo nuevamente el mismo punto, la nutrición. Una planta bien nutrida va a tener cómo defenderse y cómo generar principios activos. Las sustancias activas las podríamos clasificar en un montón de tipos: ácidos orgánicos, mucílagos, aceites esenciales, taninos, oxalatos de calcio, que por ejemplo, ahora hablaré un poco de ellos, alcaloides, glucósidos, principios amargos. No solamente hay sustancias que matan en una planta, sino también pueden haber sustancias como nutrientes, como hormonas, que son muy favorables para nuestro principio. Hay que distinguir algo. Los métodos de extracción que vamos a hablar el día de hoy son métodos de extracción replicables a nivel de finca, a nivel de biofábrica, de una síntesis muy básica. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no va a poder aislar un principio activo puro. O sea, quien diga que, por ejemplo, va a lograr sacar del café que se toma en la mañana o en la tarde solamente la cafeína y sacar los otros principios activos es imposible. El mejor ejemplo es el café, de hecho me quedo con él. Acá me acompaña. Cuando chorreamos un café nos llega un aroma de un aceite esencial. Cuando vemos la taza, en una taza de vidrio transparente, podríamos observar sus taninos, sus coloraciones.
Y cuando nos da el resultado de estimularnos en la parte cerebral, la parte física, que nos sentimos un poco acelerados, que no nos quita el sueño, que nos despabila, estamos hablando que hay presencia de un alcaloide que nos estimula a nosotros el sistema nervioso. Entonces, estaríamos hablando de que ese café chorreado tendría 3 diferentes principios activos en una misma extracción, que es la taza de café que nos estamos tomando. Ahora bien, así tal cual y con esa analogía podríamos llevarlo a un laboratorio. Pretender que yo saque del resino, perdón, de la higuerilla, cuyo nombre científico es Ricinus communis, saque el alcaloide del resino por una extracción de cocción o de melaza y lo aísle de las otras sustancias que hay en la planta, es imposible. Entonces, los métodos de extracción que voy a explicar hoy son muy importantes porque también integran un amplio catálogo de formas de control. Ejemplo, acá mismo en el centro, Saulo había investigado como, por ejemplo, la higuerilla, me quedo con esa planta, había dado un mejor rendimiento en producción si lo comparábamos con plantas tratadas con extracto de chile picante versus extracto de higuerilla. Las plantas de chile picante tuvieron un mejor control de plagas. Estamos hablando que hubo un mejor control de presencia de insectos plaga. No obstante, la planta que produjo más no fue la que fue tratada con chile, sino la higuerilla. La higuerilla tal vez no defendió tan bien como el chile picante, pero aumentó la producción. Cuando se hicieron análisis de los componentes nutricionales de la higuerilla, encontramos que había además fósforo, había además nitrógeno, además de principios activos. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Entender que nuestros métodos de extracción nos permiten tener otros pluses que no se logran con otros tipos de sustancias, ¿verdad? Ya más sintéticas. Siguiendo con el tema, aquí le llamo a las plantas infaltables y podríamos estar hablando de algunas que de verdad no deberían de faltar en sus medios de extracción. Chile picante, pasote, madero negro, ajo, reina de la noche. Podría seguir la lista. Las diflembaquias, bueno, son de mucho cuidado. Las diflembaquias son de mucho cuidado, pero son muy efectivas. Por ejemplo, las hemos probado contra sonpopas, contra gusanos cortadores y nos pueden funcionar muy bien. Todo lo que llaman lotería, ceinillo y demás. No crecen en las partes altas o en los climas fríos, pero crecen muy bien en la parte tropical. Apazote tiene lo contrario, crece más bien para climas templados, Valle Central muy bien. El apazote tiene un amplio espectro. Se habla además de diferentes 20 plagas controladas con extractos de apazote, madero negro, también Gliricida sepium, el ajo y el chile, que son muy genéricos, pero nos podrían a trabajar muy bien. Aquí la lista yo la podría seguir ampliando y modificando, canela y demás. En lo que son ciertas familias botánicas hay que tener cuidado. Cuando se habla de una familia botánica son plantas que tienen características en común en cuanto a su eh, flor y su semilla algunas veces, y estamos hablando de que son plantas que se agrupan por esas características que estoy insistiendo que tienen en común. Hay que tener cuidado con ciertas familias botánicas como lo son las solanáceas, donde se incluye el chile picante, por ejemplo, y otras como lo son las apocináceas. Em, las apocináceas, hablaré de algunas de ellas. Por acá tenemos que es una familia compuesta por bejucos, arbustos, 29 géneros, 77 especies. Y hay algunas con una toxicidad muy elevada. Nerium oleander es una. Narciso, que estamos hablando que es una planta que tiene una dosis letal media muy, muy alta, con un controlador, con reportes de control de picudos, además de gusanos en general, de diferentes partes de la planta se puede utilizar. Énfasis en raíz, no obstante, también trabaja los tallos y las hojas. Narciso es una planta ornamental, la vemos en nuestros jardines, en algunos jardines de espacios públicos, y no obstante, la toxicidad es muy, muy alta. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es un llamado también de atención para lo que son los entes certificadores y como inclusive para también lo que es la legislación nacional. Una planta como esta no se encuentra ni restringida ni mencionada por algunos de los reglamentos, ni por las normativas. No obstante, una planta como esta, su dosis letal media es muy, muy, muy baja. Podríamos intoxicar o matar a una persona con dosis muy bajitas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de familias botánicas. Y la culpa no está en la planta, sino es cómo utilizarla. Entonces, no satanizar, por ejemplo, el tabaco o, por ejemplo, otra planta que se encuentre restringida como el NIM, ¿verdad? No es el NIM. Ahora, hace unos años atrás, viene como un boom de satanizar o señalar o hasta de cuidar y llamar a la prudencia con el sembrar o tener ahí este árbol que se llama llama del bosque. El nombre científico es Spathodea campunalata. Sí, es un árbol que se han encontrado abejas afectadas o muertas en sus flores
El árbol como tal, no soy un fan de él ni lo voy a defender, ni mucho menos, pero es un árbol introducido que de hecho tiene ciertos cuidados a la hora de siembra, pero ese árbol, su dosis letal media no es tan agudo como otro montón de plantas que nos podrían intoxicar. Ese árbol bien empleado puede ser una alternativa muy eficiente para el sector agroindustrial que requiere volúmenes de sustancias activas o volúmenes de planta para hacer extractos. Entonces, no es tanto ni la planta, no es el narciso, no es el llama del bosque, no es el chile, no es el tabaco. Es cómo hago yo uso de estas herramientas y cómo hago esos extractos. Otra planta de esta misma familia, huevos de caballo, una toxicidad muy aguda, tampoco se menciona. Y esta planta es nativa, es un arbusto, también tiene esa ventaja. Estamos hablando de que nos genera un rendimiento muy bueno por volumen. Súper incómoda de trabajar porque tiene mucho látex. En la misma familia, solamente menciono algunos casos de estas familias que son muy tóxicas. Ahí tenemos Tebetea peruviana, conocida como chirca, otra apocinácea con gran toxicidad. De hecho, la dosis potencial letal puede variar de 1 a 2 semillas para niños o de 8 a 10 semillas para adultos. Y inclusive se ha calculado que para hojas estamos hablando de 4 gramos. Los principios activos de esta planta pueden ir desde la tebetina, peruvisoides, perdón. Tiene además un montón de principios activos tóxicos de esta planta que popularmente se puede llamar como adelfa amarilla o chirca. En el país se conoce más como chirca o tebetia. Se vende ornamental. A manera de comercial, en el Parque Turrialba está lleno de este árbol, entonces hay que entender esa lógica. El tema no es el árbol, el tema es cómo empleo yo este árbol, ¿verdad? ¿Cómo lo uso? El agro y más. Ya regresamos. La cadena cárnica bovina genera más de 60.000 empleos de forma directa e indirecta. Es el mayor poseedor de bosque privado del país y produce carne sin deforestación para consumo del país y exportar. El sector ganadero bovino nacional es un tesoro de Costa Rica para el mundo. Así es la carne de res de Costa Rica. Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Agricultor, agricultora. Si para facilitar su trabajo en el campo requiere hacer una quema controlada, recuerde que debe solicitar permiso en la Agencia de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana. Respete y aplique los criterios técnicos y normativos. Evite riesgos y daños a su patrimonio, la naturaleza y la comunidad. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas. Señor caficultor, al finalizar la cosecha y con el objetivo de renovar el tejido productivo de su cafetal, realice la poda de las plantas agotadas. La poda impacta directamente en la productividad de la plantación, reduce las condiciones favorables para el ataque de plagas y enfermedades, contribuye a atenuar la bienalidad productiva y facilita las labores dentro del cafetal. Información adicional con los técnicos de la Oficina Regional del ICAFE. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tucanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDER. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa agropecuario. Saludo a los amigos de Radio Cultural de Poriscal 88.3 FM, a los amigos del programa de emisoras culturales del ICER en Buenos Aires, Upala, Los Chiles, La Cruz, Talamanca y muchas otras emisoras más que llegan con este mensaje agropecuario a cada parte de nuestro país. Y también a usted que nos sigue a través de Canal 53 de Cali Victoria, así como por las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y ahora en Spotify también, donde nos puede encontrar como Agro y Más Costa Rica. En esta segunda parte de nuestro programa, agradeciendo nuevamente al profesor Eduardo Agüero Coto por la importante información que nos está brindando. En el segmento anterior hablamos sobre distintas plantas, familias y cuáles son estos principios activos que poseen estas plantas en este proceso de protección o de utilización de estos extractos botánicos. Ahora es algo muy importante este segundo segmento, es cómo hacemos esta extracción de estos principios activos para que sean utilizados en la protección de nuestros cultivos. Es importante que en esta pongan mucha atención a los tipos de extractos, cómo usarlos y en qué dosis también se pueden usar estos extractos para la protección y la prevención de plagas y enfermedades en nuestros sistemas productivos. El agro y más. Principios o procesos básicos para lo que es las extracciones. A nivel de campo, podríamos siempre, primero que nada, por eso no tiene sentido que ustedes vayan a apuntar una planta si no la tienen, mapear los recursos de la zona, qué tengo en mi finca, qué tengo en mi comunidad. Hay que tener cuidado donde se recolectan. Por ejemplo, si trabaja un sistema de certificación, no recolectar en rondas de calle contaminadas, ¿verdad? Ahí van a perdonar el error ortográfico, pero si ustedes están ahí en zonas colindantes a vías principales donde haya mucha presencia de humo, ¿verdad? Inclusive recuerden que hay mucha gente que se pone creativa y aplica venenos en las rondas públicas porque le sobró un poco del herbicida y ya lo echa, o por vago, o porque creen que es lo mejor, hacen aplicaciones de este tipo de sustancias en estos predios, en estas zonas aledañas a fincas, y uno va y después colecta plantas de ahí para hacer extractos. Entonces hay que tener ese cuidado si está certificado o si no está certificado. Yo también moderaría el uso si la vía es principal por el tema de la contaminación con metales pesados y otras cosas de cuidado. Otro aspecto fundamental es cuidar el recurso fitogenético, o sea, tratar de utilizar plantas que sí, que sean voluntarias de la calle, pero no agotar el recurso. Ejemplo, si hay una planta como cardosanto, conocida como cardosanto o como cardo, que el nombre científico es Argemone mexicana, ella crece voluntaria. No hay un campo de cultivo de esto, pero si usted la encuentra voluntaria en un campo, no la agote. Trate de dejar algo de semilla para volver a encontrar semilla o, perdón, producto o planta en la próxima cosecha. Yo les digo a los estudiantes del centro que traten de cosechar las plantas como si fueran las plantas del jardín de la abuela o de la mamá. Nadie va a entrar a cosechar una planta al estilo Jack el Destripador, ¿verdad? Con machetes, motosierras y ahí desesperado. Cosechen con prudencia, respetando la integridad de la planta. Hay un tema que siempre llega a cuestión, que es en qué luna. Hay una disyuntiva entre la luna que le sirve a la planta para evitar el desangrarse y de la luna en que concentra más los principios activos. Entonces, si hablamos de movilidad, los principios activos, al igual que la savia de la planta, se movilizan con ellos. Entonces, nos serviría que la planta sea cosechada en lunas como la menguante o la creciente, que es ideal, ¿verdad? La menguante, si el producto que se va a trabajar es raíz, siempre y cuando esté sazón o un tubérculo o un rizoma, como la cúrcuma. La creciente, por ejemplo, si fuera una planta como leche de sapo, Euphorbia cotinilifolia, un árbol que tiene un montón de principios activos en sus hojas, o el madero negro, por ejemplo. Entonces hay que jugar con esa disyuntiva. No hay que ser más papistas que el papa. Las sustancias activas van a estar presentes siempre y cuando la planta tenga buena nutrición y además esté en su punto fisiológico adecuado. ¿Qué quiero decir? Que si vamos a utilizar una cúrcuma inmadura, que su rizoma apenas se está formando, no va a haber curcumina ahí. Tenemos que esperar que la planta ya sazonara y que tuviera un buen rizoma. Al igual que plantas con follaje que apenas se están desarrollando, tengo que darles un crecimiento óptimo. Y ya a nivel de laboratorio, podríamos hablar que hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, seleccionar bien la materia vegetal, anotar el peso, desinfectar, ojalá con algún desinfectante natural, si me encuentro certificado, buscar algún producto que me permita la agencia certificadora o el sistema interno de control. Algunas veces lo ideal sería hasta desinfectar con vinagre natural o simple y sencillamente un lavado de la planta y listo. No hay que ser como muy
no hay que llamar así como al pánico con respecto a la parte de extracción y el desinfección, porque realmente lo que ocupamos es una lavada y listo. Y después pasamos a extraer. ¿Y cómo son los métodos de extracción? Bueno, podríamos clasificarlos en extractos fríos o crudos y en extractos cocidos. Cada uno de ellos involucra un proceso distinto, no me puedo quedar porque realmente es poco tiempo explicando cada uno de ellos, me explicaré algunos de los cocidos y algunos de los crudos, pero esto es un bagaje amplio de las alternativas que tengo. Los extractos en melaza presentan una alternativa muy buena, siempre y cuando se hagan con cuidado, con plantas limpias. Los extractos en melaza permiten extraer no solamente sustancias activas, sino también sustancias hormonales que son muy fácilmente degradadas. Por ejemplo, el famoso bambucina que llaman, ¿verdad? Que es un extracto de melaza de bambú. También a ese extracto de melaza le podría fermentar o agregar aloe, calanchoe, cola de caballo e inclusive plantas aromáticas para hacer una estimulación. No solamente hacer estimulación, sino también hacer un efecto repelente. Además, en esas sustancias, o en en los extractos crudos, podríamos estar agregando extractos como el vinagre, el alcohol o mezclas de vinagre y alcohol. Hay otros que se le llaman extractos fermentados, como es el famoso M5, el apichi, que eso es todo un mundo aparte, porque también se habla de que los principios activos se pueden ser degradados por los microorganismos presentes en estas fermentaciones del M5 y el apiche, al adicionar microorganismos de montaña. A hoy día, 2024, de finales de 2024, todavía no he leído nada serio que hable de esa degradación de los principios activos a partir de esto, pero se dice que hay un tabú por ahí. Los extractos en vinagre y alcohol son dos materias primas que nos permiten extracciones muy homogéneas, muy estables. El vinagre puede ser natural o sintético. El vinagre, si está permitido para la agencia certificadora o para la reglamentación que ustedes trabajen, lo pueden utilizar hasta inclusive el vinagre de la misma finca. Cualquier fruta les puede dar un vinagre. En cuanto al alcohol, a pesar de ser uno de los mejores medios de extracción, tiene una limitante el factor económico, ¿verdad? Que puede ser un factor clave para tomar decisiones en la producción. Si es muy caro el costo, tampoco tiene sentido, ¿verdad? Por eso es atractivo trabajar con una mezcla de vinagre y alcohol, la cual se podría hacer 50% vinagre y 50% alcohol. Extractos cocidos, estamos hablando de infusiones, cocciones, extracción por aceite y cocción a presión. La limitante de la cocción a presión es que requerimos una olla de presión, y lo que es infusión y cocción son los extractos más económicos que hay, que nada más y nada menos que un cocimiento de una planta o una infusión. Vamos a hablar de esos dos. La cocción a presión es muy eficiente para plantas o material leñoso como lo son semillas, cortezas y algunas pieles o cáscaras de frutas, por ejemplo los cítricos, pero tenemos la limitante que requiere un autoclave o una olla de presión. El extracto en aceite es de los mejores que hay porque los extractos en aceite tienen una alternativa muy buena, dado que nos permite lograr una mejor extracción de sustancias tipo aceites esenciales que nos pueden favorecer los métodos de control de plagas y enfermedades. Pero no obstante, también tiene un bemol. El extracto de aceite en extracción en aceite requiere ser emulsificado. Hablaré de ello más adelante. A manera de fotografía para ilustrar, una extracción deberían ser estos pasos. Se seleccionó en campo el madero negro que tuviera mejor hoja, se cosecharon los cogollos. A nivel de laboratorio utilizamos solamente o seleccionamos lo que vamos a trabajar, nada de ramas, solo hojitas, las colocamos en una cubeta, pesamos, desinfectamos y empezamos a picar. Nada muy distinto de lo que haríamos en una infusión o lo que haríamos para tomar un té en casa. La planta recibe el agua y se tapa. Siempre rotulando, siempre indicando qué peso, siempre indicando qué tipo de planta es o qué mezclas. A manera de paréntesis, punto importante, no sugiero y no sugerimos recomendar o no utilizamos más de 3 plantas por extracto botánico. Siempre podemos usar una lógica de una planta repelente, una planta insecticida y alguna planta que tenga otro efecto estimulante o otra planta que refuerce alguna de las dos acciones anteriores. Pero importante, no más de 3. La infusión está lista una vez que esté fría. A manera de preservante, por cada litro de agua agregado podría agregar 100 mililitros de alcohol o de vinagre como preservante, una vez ya filtrado. Eso es así de simple, es una infusión, una extracción a presión. Es muy económica, tiene una desventaja que son pocos estables con el tiempo y tiene otra desventaja que no logra ceder todos los principios activos también. Algunos se volatilizan, como vemos en esa foto, se está perdiendo tal vez algunos de los alcaloides por ahí.
Pregunta que fijo me van a hacer, ¿cuál es la relación o cómo trabajo eso? Bueno, para vinagre, alcohol o mezclas de ambos, podría trabajar de 1 kilogramo de planta a 3 o 4 del medio de extracción. ¿Qué es el medio de extracción? Insisto, la mezcla de vinagre más alcohol en partes iguales si usted quiere, o si el factor económico repercute mucho, entonces 75% vinagre, insisto, puede ser natural o sintético, con un 25% de alcohol. ¿Alcohol cuál? Puede ser de 96 o de 70. Esto es porque este medio no lleva ningún tipo de choque térmico que haga que la planta reduzca volumen, sino que nos vamos a quedar con plantas que tienen como una turgencia o una dureza que va a ser poco afectada por el alcohol y vinagre. Entonces, la relación se habla de rango de 3 a 4 litros. ¿Por qué? Porque hay plantas más suaves que otras. Ejemplo, una planta suave como lo es la albahaca, piensen en la albahaca, aunque sea la de consumo, pero albahacas del género Ocimum, hay un montón de especies que pueden servir para insecticidas. La mayoría de ellas tienen unas hojas bastante suaves comparado, por ejemplo, con eucalipto. Es una hoja cerosa, áspera, que absorbe mucha agua. Entonces, la relación de eucalipto sería 1 kilo de planta hasta casi 5 o 4 litros de el medio de extracción. Versus, por ejemplo, la albahaca, que con 1 kilo de la planta puedo llegarlo a cubrir muy bien con 3 partes del medio de extracción. Los extractos por infusión, trabajamos de 1 a 3, de 1 a 2. Extractos por cocción de 1 a 3 o de 1 a 4. La cocción o el aceite también puede reducir un poco más el volumen de agua, dado que hay, o del medio de extracción, perdón, dado que hay un choque térmico, como insisto, lo cual hace que las plantas pierdan turgencia, o como llamaba la abuela, que las plantas se suacen, ¿verdad? O queden malladas. Para lo que son extractos en aceite, son materia prima. Los extractos en aceite solo los puedo utilizar directamente para granos o semillas, idealmente para semillas. Si vamos a trabajar o curar plantas con extractos en aceite, tienen que ser plantas insecticidas si lo que quiero controlar es, por ejemplo, los gorgojos o algún otro tipo de esta plaga. Ahora bien, la otra alternativa de los usos de extractos en aceite, que es una cocción de la planta en el aceite, voy a tener que recurrir a emulsificarlo. Esta emulsión, que es un barniz agrícola, que así lo denominó un compañero acá del centro, Saulo, acá lo puse en emulsión 2.0. Es una variable que hicimos para bajar un poco de costos y aumentar un poco la efectividad del producto. Tenemos 50% de extracto en aceite. Ese 50% de extracto en aceite es una extracción de una planta en aceite vegetal. Punto importante y paréntesis, siempre lo refiero al inicio de la charla, si usted está certificado bajo un sistema de certificación, debería pedir permiso a la autorización, tener esto en su plan de manejo, pedir permiso a la certificadora, tener esto en su plan de manejo y buscar insumos que le permitan, por ejemplo, el uso del aceite vegetal, que no sea un aceite vegetal de productos genéticamente modificados, como lo puede ser el maíz, la canola. Podemos trabajar en aceite de girasol y pedir la autorización para este uso. Este insumo puedo trabajarlo si estoy certificado con sal potásica como el ISK, que se encuentra certificada para mercado nacional, en un 7.5% de la mezcla, un 7.5% perdón, del jabón líquido y un 35% de otros tipos de extractos. Acá detalle de cómo hacer un litro, ¿verdad? Estamos hablando que esta emulsión nos permite un control mecánico y fitoquímico. Al ser un producto aceitoso y al emulsificarlo, voy a lograr que el aceite se mezcle con el agua y haga un control mecánico del insecto. Entienda, la mosca blanca no puede volar, vamos a trabajar con productos grasosos que lo que hace es darle una cobertura al follaje de la planta y por ende dejar un mejor control. Fundamental en épocas de lluvia, fundamental y muy eficiente para control de insectos sin exoesqueleto como algunas larvas. Y lo puedo combinar muy bien con algunos subproductos productos como lo es control biológico o inclusive con tierra de diatomea. Acá hay algún rango de aplicación de extractos, de esto podremos hablar después. Igualmente esta presentación se las puedo hacer llegar por medio de PDF para que la tengan ahí, dosis y demás, porque eso es importante. Los extractos tienen diferentes dosis según el medio de extracción, ¿verdad? Las infusiones, cocciones o los extractos en agua, las dosis son muy amplias o rangos muy amplios, dependiendo la fisiología de la planta y además la incidencia de la plaga. Ahorita detallo en eso. La tintura agrícola bajamos las dosis y podríamos estar hablando de 250 mililitros para hortalizas. Vinagreta o extractos en vinagre,
250 mililitros para hortalizas también, ya en producción. Extractos en aceite, como insisto, solamente para semillas se utilizan puros, o lo que son los homólogos, que es el barniz o la emulsión agrícola, o la mayonesa agrícola, que como suena es una mayonesa elaborada con un extracto en aceite, al igual que el barniz que lleva esto, que es lo que expliqué anteriormente. No existe una dosis única. Es muy importante entender que las condiciones para definir una dosis de aplicación va a depender de la fenología de la planta, el tipo de cultivo que tengo, el tipo de extracto utilizado, la toxicidad, la incidencia de la plaga y las condiciones climáticas. Hasta influye si lo estoy haciendo en un ambiente protegido o no. Entonces son varios aspectos importantes a tomar en cuenta. Las aplicaciones y los dosis de extracto se pueden usar con otros coayudantes que sean permitidos en la agricultura que usted se encuentre, ¿verdad? Ya sea el ISK, pinín, el limonoil, o quienes utilizan pegas más naturales como es el aloe, la tuna, el jaboncillo. Lo hemos comprobado muy bien acá en el centro con lo que es control biológico, ¿verdad? Y además con el control cultural. O sea, los extractos botánicos no son la única solución a todos los problemas de plagas y enfermedades. Los extractos botánicos vienen siendo una carta más del naipe que tenemos para controlar plagas y enfermedades, ¿verdad? Entonces es importante entender, buscar la sinergia, buscar la coayudancia con otros programas que incluyan nutrición, control biológico, prácticas culturales y además fundamentales si se encuentra usted certificado, ¿verdad? Esto se puse a nivel agroindustrial porque, escucha, a veces uno se queda pensando, lo hacen los grandes agroexportadores, lo están trabajando en volúmenes mucho más altos, con complejidad de formulación súper difícil y a la vez con volúmenes que son muy difíciles de manejar en pequeñas cantidades. O sea, usted no se puede llevar esto en pichingas a una finca, sino que estamos hablando ya de cisternas. ¿Por qué no lo están haciendo los pequeños? ¿Por qué el sector agroindustrial, inclusive el no orgánico, está volviendo a ver los ojos a los extractos botánicos, a los fertilizantes, a los bioinsumos? ¿Y por qué el pequeño productor todavía sigue, verdad, un poco a ciegas? Creo que sigue siendo culpa y merced de la ignorancia, porque el conocimiento está, y además del no querer buscar alternativas y además de no querernos complicar, de siempre llevar la vida fácil, de que ir a comprar un insumo y listo. Pero los ejemplos que vienen acá, esos son la empresa Fertinic, una exportadora de piña que maneja, por ejemplo, cisternas. Estos cisternas son de 5.000 litros. Esos tanques, esas tanquetas son de 5.000 a 2.500 litros. Lo que ustedes ven en esas tres en fotografía son extracto de madero negro, extracto de sainillo, que le llaman allá las diframbaquias, y extracto de chile. Ahí estábamos todos enchilados haciendo unas mezclas de azufre con chiles para lo mismo, para trabajar con ellos en el control de lo que es cochinilla y además en el control de hormiga. Y trabajaba muy bien, insisto, extractos de leche de sapo, extractos de chile picante combinados con azufre para lograr un efecto, ¿verdad? Muy penetrante. Ahí también se adicionan violes y otras cosas. Esta empresa, Piñas Cultivadas, que también con la cual trabajamos desde el centro, estamos hablando que maneja a la semana más de 140.000 litros de diferentes bioinsumos. Esta empresa ha llegado hasta incursionar ya ahora en la comercialización de este tipo de insumos a partir de la elaboración. Es la empresa que sé que tiene mayor producción de madero negro, hombre grande en el país, de Reina de la Noche inclusive. Perdón, hombre grande no producen. De Reina de la Noche tienen casi más de hectáreas de producción de Reina de la Noche, porque es importante, ya cuando trabajamos con volúmenes así de altos, que estos son extractos a volúmenes muy grandes. Acá solamente en esta tanqueta roja hay 13 tanques, estamos hablando que esos 13 tanques cada uno tiene 2.500 litros. Esta gente ocupa mucho volumen de plantas, entonces tiene que producir ese tipo de plantas porque no son plantas que usted va y recoge en la orilla de una calle, ¿verdad? Tiene que producir eso. Parte de la producción de la biofábrica, ¿verdad? Entonces, a manera de resumen, es lo que les traía. No sé. El agro y más. Ya regresamos. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. El Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de plaguicidas en vegetales que se producen en el país y en los que se importan, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. La carne de res es más que bistec. En sus parrilladas y cualquier receta busque cortes delgados, cortes gruesos, con grasita o sin grasita. Hay para todos los gustos. Pero si busca calidad, busque carne de res de Costa Rica. Carne de res de Costa Rica. Señor caficultor,
La acidez del suelo dificulta a la planta absorber los nutrientes necesarios para una buena producción. Si no dispone de un análisis de suelo, le recomendamos aplicar carbonato de calcio en dosis de 20 a 30 sacos de 50 kilos por hectárea, cada 2 años. Para información adicional, consulte con los técnicos de la Regional del ICAFE. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Consúltenos al 8910-0079, 8910-0079. Nosotros somos una familia productora de fresa en Barra Blanca de Heredia. Los días que cosechamos, entramos a las 3 de la mañana a trabajar. El INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante. Gracias a este apoyo, hoy le damos trabajo a 7 personas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado, de vivir honradamente y generar trabajo a más personas. Para mí esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más. Continuamos este su programa agropecuario, agradeciendo profundamente su sintonía luego de este corte comercial, donde también presentamos información muy importante de las diversas instituciones que conforman el sector agropecuario nacional. En este tercer y último segmento vamos a aclarar parte de las dudas y consultas que ustedes tienen sobre algunas plantas, sobre cómo hacer los procesos de extracción y sobre ya algunas experiencias exitosas en el control de plagas y enfermedades. Preste mucha atención a esta información muy práctica que ponemos a su disposición en este su programa Agro y Más. El agro y más. Yo tengo una pregunta. Hay una base de datos donde uno pueda ver la dosis letal de las plantas. Gaby, sí, así como base de datos no, pero la farmacopea nos da mucha orientación. Esta Biblia de las plantas nos orienta mucho. Importantísimo. No hay una síntesis de información, hay una limitante en las escuelas de agronomía, en las escuelas, porque sigue habiendo, o sea, por más que no sé, que se diga que ahora hay universidades que tocan esta línea de la lista sostenible, no hay realmente un conocimiento que se esté generando en estos centros de formación que recopile o que plantee la alternativa. Por ejemplo, cuando hemos trabajado con plantas, por ejemplo, no sé, que hemos ido a... ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, con la gente del CIPRONA, de la Universidad de Costa Rica, que tiene investigación en productos naturales. Ahí nos dicen que, bueno, que ellos investigan principios de plantas que están, pero trabajan con botánicos, no trabajan con agrónomos. O sea que hay poca sinergia, hay veces hay poca transferencia o hay poca, ¿cómo decirlo? No todo está en un solo lugar. A mí me toca cuando quiero investigar una planta, escarbar en un lado, escarbar en una publicación, escarbar en otra, literalmente para poderle llegar a esa información, ¿verdad? Sí, gracias. Buenas tardes. Ok, hablando de los extractos en aceite. Sí, Yo señor. hace muchos años trabajé un poco con el aceite en emulsiones, porque la emulsión es muy usada en banano. Bueno, claro. Ok, ¿has tenido experiencia de mezclar alcohol con aceite? Sí, de hecho, me devuelvo un poquito a la presentación y ya la proyecto. Me quedo en esas mezclas que llamamos barnices o emulsiones agrícolas. Usted puede trabajar con diferentes tipos de extractos, no solamente los extractos de
ahí lo estamos viendo, no solamente extractos en aceite, sino emulsificados gracias por una sal potásica o un jabón líquido, o inclusive, como hoy en la mañana estaba trabajando con unos productores de papa, hicimos jabón potásico, el cual tomamos como base un extracto de chile picante. Entonces, primero sofreímos chile panameño muy maduro, hicimos una mayonesa, perdón, hicimos un extracto en aceite muy picante de chile picante, pimienta, ajo y un poco de canela. Esos 4 ingredientes los sofreímos y con eso hicimos jabón potásico. Y con eso ya tengo un surfactante penetrante. Pueden buscar la información en internet de cómo hacer jabones potásicos. Esta alternativa que le estoy proyectando aquí, don Ricardo, es una mezcla que surgió a partir del conocimiento de un compañero del centro, donde logró mezclar agentes emulsificantes como la ISK, más extractos en aceite, más extracción botánica. ¿Ve que dice 35%? Ese 35% puede ser un extracto en agua, un extracto en alcohol o un extracto en vinagre. Y nos trabaja súper bien. Y la composición de ese 35%, esos 350 mililitros, para formar un litro, usted la podría decir, ok, estoy pensando en plagas de banano picudo, entonces tengo que meter sustancias muy activas fuertes porque tiene un exoesqueleto muy duro. Entonces tengo que meter, por ejemplo, plantas que lo vayan a afectar si lo llega a contacto. Y además sería bueno meter algo que le logre dañar ciertas partes del insecto, ¿verdad? Su anatomía, como donde él respira. Y además tratar de, por ejemplo, meter ciertas plantas que lo disuadan, que huela a otra cosa. Porque recuerden que los insectos se van a comunicar a través de las antenas. Un insecto no ve, uy, qué rico este recién sembrado bananal, está buenísimo, está tiernísimo, ¿verdad? Me voy a ir a comer todo el bananal. No. ¿Qué ven ellos? Perciben sustancias y al disuadirlos en el ambiente con sustancias que tal vez tengan un olor más fuerte, van a confundirse. Entonces es importante porque jugamos con una acción fitoquímica tóxica para el insecto, una disuasión por olor y, como insisto, puede combinar lo que usted guste, don Ricardo, cualquier tipo de extracto. Es importante que del extracto en aceite no sobrepasarse, ¿verdad? No sobrepasarse del 50%. ¿Existen compuestos botánicos que se cancelen mutuamente al momento de mezclarlos? Ok, en ese sentido, en esa pregunta es muy importante, por eso es importante evitar mezclar más de 3 plantas a la vez para lograr tener ¿cómo decirlo? Un control sobre esto, porque insisto, no hay un catálogo, como menciona Gabriela, no hay un único libro donde yo podría ir y encontrar, ok, ¿qué mezclas hay? Bueno, imagínense la diversidad de plantas que tenemos en el trópico, que el mismo laboratorio del Centro de Extractos Botánicos, donde me ubico yo ahorita en este momento, siempre estamos haciendo extractos distintos. Y ahí le puedo decir que hay un curso de extractos botánicos de verano y uno de invierno. ¿Por qué? Porque hay plantas que crecen voluntariamente en invierno, que abundan y que en verano no hay. Así como si estamos en la zona de San Carlos, en una zona tropical, yo tengo un mayor bagaje de plantas de control. Entonces imagínate pensar en una mezcla como por ejemplo, en este momento, en este centro, pensar en un extracto de hombre grande es imposible porque acá no lo desarrollo, tengo que comprarlo. Pero la Quassia amara tiene principios activos súper insecticidas, muy tóxicos, que además me dan un muy buen control, pero yo no sé cómo se comporta la Quassia con un aloe porque nunca lo he hecho y usted puede buscar una tesis a ver si la encuentra, es imposible. Entonces, ¿cuáles son los principios que deberíamos de tomar en cuenta para evitar esa cancelación o evitar más que una cancelación? Ahí sería ¿cómo llamarlo? Una afectación o separación de los principios activos. Entonces, hay que evitar, por ejemplo, que cuando usted vaya a hacer la aplicación, siempre buscar un contenedor transparente donde se pueda observar la mezcla. Trate de hacerlo a volumen pequeño para que usted no vaya a desperdiciar mucho producto, sino que por regla de 3 saca, ok, si para una bomba me dijeron que era tanto, voy a sacar para 100 mililitros en un vasito transparente, hago una mezcla, veo que no precipite, veo que no separe o que no genere burbujas, que no me haga una reacción, que no separe nada. Si no pasó nada de eso, puedo utilizarlo. A proceso, muy importante, en el proceso de extracción recomendamos no más de 3 plantas, pero en el proceso de aplicación pueden ir muchas plantas, pero ya recuerden que fueron extraídas por sus procedimientos separados, ¿verdad? Gracias. Quería saber si han encontrado alguna evidencia de efectos negativos de extractos más generalistas sobre insectos o microorganismos benéficos. Nanda, esa es una muy buena pregunta y siempre va a estar abierto el dilema a eso. ¿Por qué? Porque hay plantas que tienen una toxicidad estudiada
que podría afectar lombrices, microorganismos benéficos, actinomycetes. Podríamos estar hablando de inclusive polinizadores. Pero lo que es más importante entender, más que qué planta va a afectar a qué bichito, toda agricultura va a tener un impacto. Lo que tratamos de reducir es que nuestro impacto sea el menor y que este impacto además tenga un fundamento. Por eso lo primero que expliqué yo es cómo está su nutrición. Si usted tiene una buena nutrición en su suelo, si está muy equilibrado, si estás teniendo eso, a pesar de eso, que a veces somos los más orgánicos y los más naturales, siempre se nos va a salir una plaga, ¿verdad? Porque la agricultura es como de llevar palo. Usted logra sobrevivir a los gorgojos que tenían la semilla, después le llegan los jobotos que vas a tener en el suelo y después de los jobotos llegarán los cortadores y ahí seguirá la escala hasta que llegaron las ardillas, por cierto, o cualquier otra plaga, ¿verdad? Entonces siempre vas a tener con qué batallar o sufrir, pero en ese sentido lo importante es tratar de tener un bagaje amplio de alternativas y no quedarnos con solamente que el extracto es el que me va a salvar de cualquier plaga, porque siempre vamos a tener un impacto en polinizadores, por ejemplo, pero nuestra experiencia acá es que cuando usted logra integrar un sistema diverso con plantas atrayentes, plantas de refugio, me entiéndase, plantas que puedan generar un refugio para insectos benéficos, que tengan una zona de amortiguamiento. Recuerde que el ecosistema del benéfico es ir al ecosistema agrícola, que es la parcela, obtener beneficio, sea polen, néctar o algún bichito que comerse o que ovopositar y volver al otro nicho, que es su casa o un área de refugio. En cambio, el insecto plaga, la cochinilla de piña, vive en un piñal y vive feliz. La vaquita, las vaquitas es Epilagna, las vaquitas Epilagna variventis, viven felices en los vainicales. No salen del vainical a buscar un néctar o buscar polen, no, comen follaje hasta no haber, un cortador, una plutela. Entonces, en ese sentido, recordemos que el nicho ecosistémico de los insectos plaga está muy vinculado a la parcela o al área agrícola. Si usted logra un control en esas áreas agrícolas y tiene zonas de amortiguamiento, cuando llega un polinizador que a eso le vuela a eucalipto o a chile o a otra sustancia y que además no le está generando un beneficio y que más bien le está afectando, lo que va a hacer es ir a esas zonas de amortiguamiento, ir a las zonas de refugio y tener ese menos impacto, porque yo no le puedo garantizar, Nanda, que el extracto de leche de sapo, que llama del bosque o que cualquier otro de estos extractos no vaya a tener un impacto sobre un benéfico. El madero negro se puede trabajar en alcohol, en agua, en vinagre, en cualquiera de ellos va a funcionar. Si es para un uso doméstico, para un uso animal doméstico, hay que evitar tal vez el alcohol o el vinagre a una concentración muy alta porque puede irritar la piel del animal dependiendo de la sensibilidad del mismo, ¿verdad? Y también hay que buscar que sea un poco penetrante, porque recuerden que los perros y los gatos tienen un pelo más grasoso que les protege del agua, entonces tendríamos que adicionar algún tipo de sustancia jabonosa para lograr que la sustancia activa del madero negro entre. Y buenísimo, a manera de volado, combinarlo con apazote. El madero negro con apazote es súper bueno con las pulgas y un poquito de tierra de diatomea. Hemos llegado así al final de este su programa agropecuario, esperando que la información de esta semana sea de mucha utilidad. Recuerde que si tiene dudas sobre este tema o sobre cualquier otro tema de interés, usted se puede contactar con nosotros a través de las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, donde nos puede encontrar como Agro y Más Costa Rica. Aparte, también recuerde que tenemos a su disposición nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747. De verdad que nos despedimos agradeciendo profundamente su sintonía y de verdad esperando que este 2025 sea un año próspero en salud, trabajo y sobre todo cosas buenas para el sector agropecuario nacional. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad. Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. La carne de res que se vende en Costa Rica debe tener en cualquier presentación información básica como corte, especie, tenderizado e ingredientes del marinado. Pero si busca calidad, revise que la etiqueta diga país de origen Costa Rica. Si es la carne de res de Costa Rica. Yo empecé este negocio con una máquina de coser y muchas ganas de surgir. Con mucho trabajo y de la mano del INDER, hoy estoy viendo los frutos.
El INDER me entregó una máquina de bordar y ese era el impulso que necesitaba para crecer. Hoy generamos trabajo para 5 personas y esto nos hace sentir muy orgullosos. Para mí, esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Como te venía diciendo, qué bonito tenés tu ganado. Se ve que seguís las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios. Lo que hago es seguir las recomendaciones que ustedes me dan. Cada vez que vaya a poner un medicamento, tiene que leer la etiqueta, ver la dosis, ver el tiempo en que dura el tratamiento y si está vencido o no el producto. Así no pongo en peligro la vida de los animales ni de las personas.